Muy bien, la conferencia de esta mañana tiene un tema muy pomposo. Espero que Dios me perdone por el pecado de soberbia, pero he pretendido con todo el corazón compartir algo bien interesante que encontramos como producto de mucha reflexión y que refleja y representa el esfuerzo por darles un poquito de lo mejor que el maestro Samael nos ha brindado, como es su metodología de trabajo y estudio, y en especial pues la oportunidad de comprender bajo la perspectiva de la filosofía y de la ciencia cómo los momentos de oscuridad nos pueden a nosotros instruir, de tal manera pues que no dentro de lo malo que nos pasa todo es 100% malo. Nosotros queremos ser iluminados, nos negamos a reconocer el poderoso valor de la oscuridad propia de los momentos de prueba. Y por tanto, pues vamos a tener algunas dificultades metodológicas para reconocer el alto valor psicológico significativo que esto tiene. Vamos a comenzar con una narración de las Sagradas Escrituras, donde se nos cuenta que Balaam, hijo de Beor, era un hombre de Dios y fue buscado por un grupo de rivales del pueblo de Israel para que maldijera a los israelitas y para que la bendición de Dios estuviera del lado de los rivales de Israel. Pero resulta que Balaam, yendo a cumplir esa misión, el burro que lo llevaba se negaba a avanzar, y era porque el burro percibía a un ángel de Dios que estaba frente a él que le impedía pasar. Entonces el burro le habla a Balaam y le dice que no es bueno lo que está haciendo, pero en realidad era el ángel que estaba haciendo que hablara el burro. Entonces el ángel se le manifiesta y entonces le dice que manda Dios a que bendiga al pueblo de Israel y no a los rivales de Israel. Ustedes pueden leer la anécdota en el libro de Números 24. Y entonces, cuando Balaam vio que parecía bien a Dios que bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de un agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Quiero que pongan atención a eso. Él se despojó de lo que sabía, de todas las cosas pasadas, y se puso en blanco, en el desierto, a solas, a meditar, donde no hay nada. Y alzando sus ojos, entró en meditación. Vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, o sea, él era un iluminado, era un ser despierto. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. O sea, él reconoce que era un maestro caído, pero estaba despierto. Y entonces dijo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Solo una persona que se abre al cambio, que se despoja de todos sus paradigmas, maneras de pensar, hábitos, costumbres, despierta conciencia y se levanta. Vean, como arroyos están extendidas como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Solo una persona que se da en la vuelta y cambia y se vuelve en contra de sí mismo es capaz de hacer eso. Entonces, la luz no va a venir a nosotros porque creemos tenerla, sino cuando seamos lo suficientemente valerosos de comenzar del cero radical. Estar en el desierto es, volvamos a comenzar. ¿A dónde me equivoqué? Vámonos a donde fuimos al error primero, y entonces vamos a ver la luz. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido.
Dios nos sacó de Egipto. Fíjense que salir de Egipto es salir de la naturaleza vieja, antigua que tenemos. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Las naciones enemigas son nuestros países psicológicos. Desmenuzará sus huesos. Vamos a volver a nacer. Y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Miren qué precioso. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Por eso es que el maestro Samael nos hace tantos llamados a cambiar las veces que sea necesario. Es que para avanzar no se necesita seguir como estamos, porque entonces mejor no hagamos nada. Si estamos como estamos siempre es porque no avanzamos. Y entonces viene el maestro y nos dice, toda la enseñanza que está ahí es que es incontable todo lo que él nos pueda dar. Quien quiera luz debe dar luz para que reciba su paz. Comencemos por ahí. Nosotros no vamos a dar luz si no renunciamos a las tinieblas que tenemos. Nosotros no vamos a tener avances si nosotros en nuestro hogar somos un desorden. Si los hijos hacen lo que quieren, si el marido no hace caso, si el marido cree que se las puede todas, si la mujer es una mujer regañona que solo se la pasa hostigando a los demás, celosa, vanidosa, orgullosa, mandona, criticona, murmuradora. Si los hijos solo andan de disolutos y de rebeldes y que no se ponen a cuenta con sus padres y que no les ayudan en lo más mínimo, créanme, el resultado de la tragedia que tenemos los estudiantes gnósticos en muchos lugares es porque hay desorden. Y entonces la iluminación, ¿cómo va a venir? Si somos los primeros en no vivir para nada los principios de la gnosis. No culpemos a la gente que no esté en la gnosis, culpémonos nosotros. Porque los gnósticos por lo menos ya tenemos la enseñanza. La gente que no sabe nada, ¿cómo le vamos a exigir? Entonces, pongámonos en cintura y comencemos a trabajar. Y luego nos vamos con Sócrates. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. En cualquier dirección que recorras el alma, nunca tropezarás con sus límites. Para poder encontrarte a ti mismo, necesitas pensar por ti mismo. Nada de esto podemos hacer si tenemos al yo psicológico. Y Aristóteles nos dice, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. ¿Cuál es el miedo que tenemos? Tenemos miedo a fracasar, miedo a los malos pensamientos, miedo a la mala voluntad de los demás, pero nosotros mismos no nos tenemos miedo. Si nosotros damos miedo, miren, somos manipuladores, murmuradores, destrozamos a los demás con nuestros argumentos, nos apoderamos de su voluntad, les hacemos creer tantas mentiras, damos miedo nosotros. La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada y no ser nadie. Y eso mucha gente me lo ha dicho, mire doctora, usted tiene un montón de problemas porque se mete en lo que no le importa, por metida, por decir lo que piensa. Pero miren, la verdad es que hace falta que uno también oiga sus verdades. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Bueno, sería incontable que yo les diga todo lo que Aristóteles dice. No vamos a Platón, podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad, pero la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Porque la verdad es que nosotros le tenemos miedo a la luz, pero no queremos aceptar que tenemos oscuridad. La libertad consiste en ser dueño de la propia vida, no somos dueños de nuestra vida. Estamos atrapados por el yo psicológico, por la mente horrible y espantosa. Y Plotino, podemos tratar el alma como en el cuerpo, ya sea que se establezca sobre ella o en realidad dentro de ella. En el alma no puede residir temor alguno, pues nada puede afectarla, pero no tenemos alma. Séneca, no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. O sea que las pruebas, hermanos, el momento de estar en el desierto, en la oscuridad, abandonado, es el mejor momento para aprender.
Hay gente que piensa que deberíamos de tener un maestro que nos esté echando luz todos los días. Tuvimos al maestro Samael y ¿qué hicimos con él? Fuimos a la casa a ver cómo vivía, cómo comía, cómo dormía, cómo se vestía, que estaba gordo, que estaba así, que estaba así. Nadie se quedó con la enseñanza. Todo el mundo se quedó con lo que veía en su casa. Y por eso es que él prohibía que lo visitaran, porque se daba cuenta que la gente no llegaba por la luz, llegaba a meterse en lo que no le importa. Dice, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Eso es lamentable. La felicidad no mira dónde nace, sino a dónde puede llegar. Y dice, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlo. La mayoría de la gente fracasada es porque jamás se levanta a hacer nada. No sale de su comodidad. Rápido. Mucho aprendizaje no enseña el entendimiento, y esto es triste. Hay tanta gente estudiada, ilustrada, bueno, que tiene el cerebro bien grande, pero no le sirve de nada. Y dice, nadie se baña en el río 2 veces, porque todo cambia en el río y en el que se baña. Miren qué bonito. Así debería de ser, pero no lo es. Mucha gente está estancada, está con el agua hedionda, podrida, llena de bacterias, sin avanzar. Miguel de Servet, ay, tan precioso, dice, la luz da al ser a la cosa. La luz es la forma de la cosa. La luz es lo más hermoso de este mundo y del otro. Miguel de Servet. Miguel de Servet es un médico valenciano, si mal no recuerdo, que murió por proponer que habían 2 tipos de circulación, la mayor y la menor. Y eso pues le valió, eso y sus ideas religiosas le valió la hoguera. Cada cual es como Dios le ha hecho, pero llega a ser como él mismo se hace. Es que Dios no tiene la culpa de nada. Nosotros somos los culpables. Dice, cada cual es como Dios le ha hecho, pero llega a ser como él mismo se hace. Ahí está. No es culpa de mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hijo, mi tía, la gente que me ha hecho sufrir, mi jefe, que mi mamá, mi abuela no me quería. No, señor, es cada quien su decisión. No le echemos la culpa a la mamá. Se lo digo yo que pasé años culpándola a ella de muchas cosas. No es culpa de ella. Es lo que yo hice con lo que ella me enseñó. Y miren, es una bendición tener gente con un carácter espantoso, porque con esa gente uno aprende y aprende. Claro, el dolor a veces nos hace cometer errores y eso yo lo tengo que aceptar, somos humanos, pero realmente la gente que más nos va a enseñar es la gente difícil. Un buen navegante no se hace en aguas tranquilas, se hace en las peores aguas. Dice Raimundo Lull o Ramón Lull, dice, ¿cómo es más lo que ignoras que lo que sabes? No hables mucho. Y también dice, a gran necesidad, gran diligencia. Si nos damos cuenta de las cosas que nos hacen falta, es necesario que empecemos a cambiar. Mira. Y por último dice, la naturaleza es el gran médico y el hombre posee a este en sí mismo. El arte viene de curar, viene de la naturaleza, no del médico. Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Aún las cosas negativas que nosotros tenemos pueden ser grandes ventajas. Si una persona es tremendamente mala, negativa, nociva, manipuladora, ahí tiene un poder que lo puede convertir en una gran ventaja para batallar contra sí mismo. La mejor ciencia no se aprende en los libros. El sabio más grande y mejor maestro es la naturaleza. Esto lo dice Galileo. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Y luego, los beneficios deben escribirse en bronce y las injurias en el aire. Y por último dice, no me siento obligado a creer que un Dios que nos hubiera dotado de inteligencia, sentido común y raciocinio, tuviera como objetivo privarnos de su uso. Fíjense que esta frase hizo que muchos religiosos condenaran a Galileo, porque prácticamente le estaba diciendo, no, miren, yo no creo en ese Dios que ustedes enseñan. No es que fuera ateo, es que él creía en una concepción distinta de Dios. Y esta frase de Galileo se parece después a la que dijo Steve Hawking,
a la que dijo Einstein, a la que dijo Newton. Es decir, el Dios antropomórfico, defectuoso del ser humano, no tiene nada que ver con lo que existe. Y no es que seamos ateos, es que esa concepción de Dios es falsa, porque nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Hemos cometido esa vulgaridad con el concepto divino. Dice el maestro, el campo de estudio de la gnosis, estas son frases del maestro Samael, el campo de estudio de la gnosis en el terreno de la ciencia es total. La cosmogénesis, la antropogénesis, las múltiples dimensiones de la naturaleza, la constitución oculta del cuerpo humano, la naturaleza propia de la conciencia, para mencionar cómo en forma vivencial la milenaria enseñanza gnóstica devela la estructura de los fenómenos. Eso sabe lo que es. ¿Y qué extraordinaria afirmación del maestro Sánchez? Los seres iluminados definitivamente nos instruyen, nos enseñan. La gnosis como ciencia se encontrará cada instante en el momento en que tiramos la basura al cesto, cuando trabajamos, cantamos o lloramos, en nuestras decisiones banales sin importancia, en nuestras grandes decisiones vitales, siempre y cuando estemos alertas y vigilantes. Miren, qué interesante. Yo puedo dar testimonio de eso. Hay que andar alertas. La iluminación, la luz no va a venir porque quiere, va a venir porque nosotros lo pidamos o lo querramos. Y también si es voluntad de Dios y nosotros nos abrimos a la voluntad del Padre. La dificultad del método científico materialista consiste en las deficiencias de su propio sistema de observación. Todos los fenómenos, cualquiera sean los instrumentos utilizados para ello, siempre serán percibidos en forma parcial, jamás a plenitud, es decir, concatenados a las causas remotas que los originaron y por consiguiente ligados al concurso total de todos los hechos participantes en su estructuración. El maestro Samael aquí se refiere a los materialistas, pero no a los científicos. ¿Y los materialistas cuáles eran? Dice el maestro, dice la literatura, esto ya no lo dice el maestro, usualmente se denomina materialismo a cualquier corriente o propuesta filosófica que afirme que todo lo existente es material, o bien que afirme al menos que la materia es la forma básica del ser, la realidad primera, de la que toda entidad existente depende de un modo u otro. Esta ciencia, por cierto, es la física. Y ahí es donde tenemos las mayores dificultades. El materialismo es una corriente con varios seguidores. Carlos Marx a la cabeza, Federico Engels, Ludwig Feuerbach, y luego vinieron todas las otras corrientes que son el materialismo dialéctico, histórico, filosófico, científico, económico, etc. El dialéctico es antiguo porque incluso se dice que los matemáticos de la antigua Grecia eran dialécticos, el mismo Sócrates. El dialéctico quiere decir diálogo, pregunta-respuesta, ensayo-error, ¿verdad? Y se le decía también peripatéticos porque hacían los diálogos y ellos andaban caminando, no estaban sentados, sino que caminaban, o sea, andaban dando vueltas, dialogando con sus alumnos. Era Samael un veedor anticientífico. Anda circulando un video de una señorita, no sé si es señora o señorita, joven, que se proclama ella neurolingüística y no sé cuántas hierbas más, criticando al maestro Samael y desvirtuando el gnosticismo y mandando el mensaje subliminal de que ella es una gran maestra, una gran ocultista, en donde ella pues dice que el maestro Samael era anticientífico y nada más equivocado. Todas las cosas que el maestro Samael escribió hace 60, 70 años, hoy la física las está comprobando. Y en esta presentación tenemos las evidencias. El maestro nunca se proclamó ni contra los científicos ni contra todo tipo de ciencia, sino contra los materialistas que proclamaban una visión del origen de todo en la materia. Dice el maestro, lo que yo enseño se basa en experiencia directa. O sea, él era experimental, constante experimentación. El cuerpo de doctrina que yo enseño y que han enseñado los auténticos avataras no es algo meramente teórico, se trata de algo práctico, de algo que cualquiera puede evidenciar por sí mismo en forma real y precisa.
Claro, hay que trabajar, porque nada se nos da de regalado. Es que el punto es que mucha gente dice, si es que yo hago las prácticas y no me dan resultados, sin el amor de Dios, si solo la hace 1 o 2 veces a la semana, o cuando se acordó, o cuando la doctora le dijo, o el misionero, o quien sea, ¿cómo le van a dar resultados? El misionero que sea. Es usted el que tiene que hacer su plan de trabajo diario. Es claro que quien quiere experimentar esto que estamos diciendo tiene antes que todo despertar conciencia. Y ahí está otro problema. Seguimos dormidos pensando que nadie como nosotros, que somos lo máximo. Este es un requisito indispensable, pues ningún dormido puede ver, ni oír, ni comprobar nada, sencillamente porque está dormido y sueña dormido. Entonces esta señorita, por más que critique al maestro, ella es una dormida, está bien despierta manipulándole la mente a los tontos que le están prestando atención a sus videos. Porque los que están prestándole atención a los videos no se dan cuenta si ella jamás ha sido estudiante de la Gnosis, ¿cómo puede criticar a lo que no conoce? Ni ha practicado. Si ella hubiera comenzado diciendo que ha salido en el astral y que pudo ver que el maestro se equivocó en tales o cuales cosas, yo le estuviera creyendo al 100%, pero ella jamás sabe, jamás ha despegado del mundo material. Y le estoy diciendo esto porque hay un montón de estudiantes gnósticos creyéndole, que es lo peor. Porque entonces quiere decir que nunca fueron estudiantes de la Gnosis siquiera. Enseñamos a salir conscientemente en cuerpo astral. Otra. Nadie sale en cuerpo astral. Nadie hace el esfuerzo. Y mientras no lo hagamos, vamos a seguir hablando burradas. Nosotros tenemos que convencernos a nosotros mismos cuando hagamos el ejercicio. Y alguien me puede decir a mí, pero mire, usted ya salió. ¿A ustedes qué les importa? Es a ustedes que les tiene que interesar salir. Déjenme en paz a mí. Yo tengo mi experiencia, mi evidencia. Si lo estoy diciendo es porque tengo alguna evidencia. Pero yo no me voy a poner aquí a contar. Usted tiene que ver qué hace. Enseñamos el sistema de meter el cuerpo físico dentro de la 4ª dimensión para que cada cual vaya en cuerpo de carne y hueso a experimentar las cosas del ultra. Así que quienes quieran ver, oír y palpar las grandes realidades de los mundos superiores tendrán que tomarse la molestia de trabajar sobre sí mismos. Estas son palabras del maestro. A ustedes no les debe de importar si el misionero ya salió o no salió, porque eso es pecado de orgullo. Si yo me pongo a decir, sí, miren, fíjense que yo he visitado no sé cuántos cientos de miles de templos, ¿saben qué pesadilla les voy a contar? ¿Y ustedes cómo van a saber si esto es cierto o no? Y yo lamento mucho que haya misioneros que hagan eso, pero eso no es correcto. A ustedes lo que les debe de interesar son estas palabras. Bien. Y aquí hay una lectura preciosa en el Pista y Sofía, capítulo 39. Dice el maestro, hemos quebrantado la ley y debemos sufrir las consecuencias. Los seres humanos involucionando en el caos sufren lo indecible. Pero el Cristo, el anciano de los días, puede salvar. El Cristo encarnado en la iniciación de Nusta dentro del iniciado, trabaja terriblemente desde adentro para liberar el alma caída. Pista y Sofía. Castidad, hermanos. El Cristo íntimo, el Hijo del Padre de todas las luces, debe buscar a Pista y Sofía para salvarla. Los adeptos de la gran luz también buscan a Pista y Sofía oculta dentro del iniciado para auxiliarla. Los redentores ayudándose ayudan. Dad y recibiréis, y cuanto más deis, más recibiréis. Mas a quien nada da, hasta lo que tiene, le será quitado. Comencemos por eso. Estas palabras grábenselas en letras de oro en su conciencia y en su alma. Y ahora vamos con los científicos, porque como a la gente hay que ver que le tenemos que poner lo que dice la ciencia, y le voy a decir algo, el maestro no se proclama contra el intelectualismo. Dice él que para tener cultura esotérica también hay que tener cultura de la otra. Él no se proclamó anticientífico. Yo no sé, hay mucha gente que reniega de los científicos y no sabe nada. Y se pone a repetir tonterías de Cantinflas o de alguien que le vendió una idea que le gustó. Y no le consta. Si Cantinflas era un ser humano como cualquier otro y tenía fallas, errores, él no era maestro, por Dios.
andar exhibiendo que sabemos de todo porque Cantinflas o algún Charles Chaplin o no sé quién más publicaron cosas hermosas, y los científicos y los filósofos también, pero son hombres. La iluminación es otra cosa. Dentro de los científicos, que para mí respeto, y es el que quizás me ha ayudado a comprobar tantas cosas que el maestro Samael dijo, es Albert Einstein, un hombre con un prodigio de mente y también de alma, definitivamente. La frase de Albert Einstein, Dios no juega los dados con el universo, dice, se refería al universo como Dios. Una forma de hablar que comparten físicos como Stephen Hawking. Debido a sus palabras tuvo que aclarar, en efecto, que no creía en divinidad alguna, pero no creía en el Dios concepto hombre, Dios concepto humano. Es que fíjense que la gente desvirtúa a los científicos, hasta son ateos. Seguimos pensando con la tontería de la Inquisición de la Edad Media, que seguimos pensando como en el oscurantismo del signo de Piscis. Y miren que Albert Einstein es físico, ¿cierto? Y poderoso, un gran revolucionario. Lo que dice él es que el concepto vacío y escueto del Dios definido por los seres humanos y limitado mucho por los falsos místicos, no explica cómo es que esto fue creado. Entonces él lo que dice es, Dios, no es que diga que Dios no existe, sino el Dios que nos han vendido la idea, no existe. Ese Dios es falso. Einstein creía en Dios panteísta, del filósofo Baruch Spinoza. Habría que leer a este autor, y se lo recomiendo. No creía en un Dios personal, creencia que criticó al decir que no puedo imaginarme a un Dios que premia y castiga a los objetos de su creación, cuyos propósitos han sido modelados bajo el suyo propio. Un Dios que no es más que el reflejo de la debilidad humana. Ahí está. No es Dios castigando en el que él creía. Son las concepciones, las decisiones humanas, la causa del fracaso. Su labor científica, dice, lo fue de a poco convenciendo en la existencia de un espíritu superior. Es diferente. Einstein no creía en el viejito con el palo o garrote en la mano, sentado allá, indiferente al mundo, y que aquel que se salió de onda le pega con el garrote y lo castiga, porque esa es la idea del Antiguo Testamento que nos vendieron. Pero no nos lo vendieron los profetas, sino los que tradujeron y mal las Sagradas Escrituras. Al leer griego, arameo, latín y hebreo, no está traducida bien la Biblia como debió haber sido traducida. Y esa es otra cosa. Yo he tenido que ir a leer griego, arameo y hebreo para entender, el latín igual, para entender qué quisieron decir, porque no puede ser que lo que está traducido ahí sea lo más exacto. Acuérdense que son civilizaciones antiguas, tenían niveles de conocimiento distintos, y como me dijeron a mí en cierta ocasión, las palabras ya no tienen el mismo significado que tuvieron entonces, porque las enseñanzas para cada civilización, sumergidas en los principios religiosos de cada época, tenían un mensaje que puede ser común a todos nosotros, pero escrito de diferente manera, porque la comprensión del ser humano ha ido cambiando. Dice que Einstein cree en un espíritu superior que estaría detrás de la creación del universo, esa infinita totalidad del espacio y del tiempo que agrupa a todas las formas de la materia, la energía y el impulso y las leyes constantes físicas que la gobiernan. Fíjense que les he traído el contraste de luchar contra nosotros mismos, que no sabemos nada,
a los científicos que, sabiendo mucho, tienen limitaciones de comprensión. Y ahí es donde nosotros debemos devolvernos investigadores. El maestro dice que esto es un campo de estudio para el gnóstico, pero si no nos perfeccionamos, si los científicos andan perdidos, imagínense nosotros que no tenemos nada de ciencia. ¿Y qué no decimos que la gnosis es ciencia, pues? Porque alguien me puede decir, mire, ¿y por qué nos está diciendo esto si no tiene nada que ver? Claro que tiene que ver, porque el maestro nos dijo que había un campo de investigación y de estudio y comprobación en todo esto. Está al inicio de la conferencia que se nos mencioné. Dice, ¿cuál es la diferencia entre panteísmo y Dios personal? Panteísmo quiere decir todo es Dios. El panteísmo es una concepción del mundo y doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza, la deidad, que los monoteístas llaman Dios, son equivalentes. El panteísmo no estipula a un ente como Dios, sino que la ley natural, la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios. Pues este es el Dios de Einstein. Dios está en todo el universo. Y eso explica lo del Cristo cósmico, lo del gran Padre universal. Son principios arquetípicos que explican cómo fue creado todo esto, porque todo esto está en la mente de Dios. Por cierto que esta es una lección de la mente de Dios universal. Es una de las lecciones, de las leccioncitas famosas de la introducción a la gnosis. Ahí está, el maestro Samael ahí lo dice. El Dios personal, el teísmo, afirma que hay un Dios y que este Dios presenta características o cualidades esenciales. La principal es que es personal, y que sea personal significa que posee entendimiento y voluntad. O sea que cada uno de nosotros es un diosito chiquito y cada uno anda llevando su concepcioncita de Dios, limitadita. Y hasta a veces utilizamos esa concepción para justificar nuestros errores. Es que Dios a mí me oye, es que Dios a mí me habla, es que Dios tal cosa y tal vez. Grandes yoes, grandes diablos que son los que nos pasan hablando y nosotros pensamos que es Dios. La mente humana, no importa cuán altamente capacitada esté, no puede comprender el universo. Estamos en la posición de un niño pequeño entrando en una enorme biblioteca cuyas paredes están cubiertas hasta el techo de libros en muchos idiomas diferentes. El niño sabe que alguien debió haber escrito esos libros, pero no sabe quién ni cómo. No entiende los idiomas en los que está escrito. El niño observa un plan definido en la organización de los libros. Entonces, Einstein dice que nosotros tenemos mentes limitadas, que no podemos escudriñar la fuerza misteriosa que balancea las constelaciones. Nosotros tenemos una actitud que debería de cambiar, tener una mente más culta hacia Dios. Dios es un misterio, dice Einstein, pero un misterio comprensible. Dice él, no tengo nada sino admiración, observo las leyes de la naturaleza, no hay leyes sin un legislador, ¿verdad? Einstein declaró también en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, que Dios puede ser sutil, pero no es malicioso. Miren qué lindo. Realmente los maliciosos somos nosotros, porque nosotros manipulamos a Dios a nuestro antojo y lo hacemos a donde queremos. Y esta es una frase que me ha acompañado por siempre. Todo tiene una explicación científica. Dios es la máxima racionalidad que se manifiesta en la vida. Es la causa de causas. Es el soporte de todo lo que existe. Conocer a Dios, buscarlo, es la mejor solución para todos los problemas humanos. Pero no buscarlo desde nuestros defectos, de nuestras fallas, sino del verdadero acercamiento sincero y devoto como la de un científico que busca comprender las leyes universales y las causas de tantos fenómenos físicos. La búsqueda de la ciencia, nos dicen, nos lleva hacia un espíritu superior. Dice Einstein, los científicos creemos que cualquier cosa que sucede, incluyendo los asuntos de los seres humanos, se debe a las leyes de la naturaleza. Esta pandemia, por ejemplo. Esta pandemia fue como quien dice, cada 100 años ha habido una pandemia y cada 100 años hacemos lo mismo.
y vamos a seguir repitiendo la lección quién sabe cuánto tiempo más. Dice, por tanto, un científico no puede inclinarse a creer que el curso de los eventos puede ser influenciado por la oración, por un deseo manifestado de forma sobrenatural. Sin embargo, debemos conceder que nuestro conocimiento actual de estas leyes es imperfecto. Así que en el fondo, la creencia en la existencia de un espíritu final y definitivo reside un tipo de fe. Él reconoce el valor de la fe. Entonces, estas son palabras de Einstein. Voy a saltarme esta porque en parte ya habíamos hablado de esto. Y dice, Einstein le respondió a una niña cuando la niña le preguntó que si los científicos oraban o rezaban, si tenían fe. Y entonces, en este sentido, dice, la búsqueda de la ciencia lleva a un sentimiento religioso de un tipo especial, que seguramente es bastante diferente a la religiosidad de alguien un poco más inexperto. No puedo dejar de hablar de Newton porque Newton fue quizás de los primeros científicos, igual que Galileo, que reconoció la poderosa influencia de Dios en el conocimiento de la naturaleza. Dice, este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y cometas no pudo haber sido menos creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. Dios. Las matemáticas y la ciencia no valen ya nada. Dios guarda la llave de la sabiduría en los textos antiguos. Pero él habla de un Dios universal, no de un Dios personal, sino un Dios más grande, más eficiente, que explica más todos los aspectos. Y luego vamos con Stephen Hawking, a quien mucha gente le siente mucha pena porque el pobre murió declarándose ateo, y todo el mundo sintió pena, sintiendo lástima de él. Pero Stephen Hawking, igual que los otros científicos, lo que dijo es, soy ateo porque no creo en el Dios que ustedes creen, que es demasiado pequeño para explicar tanta cosa maravillosa. Cuando yo veo esta foto, veo a un hombre que tuvo una enfermedad incurable, una esclerosis unilateral amiotrófica horrible, de la cual la gente no sobrevive más de 2 años. Y ese hombre vivió más de 25 años con esa enfermedad y no se murió. Pudo casarse, pudo tener hijos, pudo producir libros, ganó premios, fue un gran profesor, un gran maestro, se valía de una máquina para comunicarse, y él dio el universo. Él estaba atrapado en una silla, pero su espíritu no. Y él dijo, no, si yo no creo en Dios, pero no en el Dios que ustedes creen, sino cree en el Dios que lo llevó allá a ver las estrellas, a ver los agujeros negros, los movimientos de los átomos. El mismo Dios que vio Einstein, Newton, Galileo, los grandes rebeldes condenados por la falsa religiosidad, por la falsa ortodoxia, que nos tiene atrapados aún a nosotros y de la cual nos tenemos que despojar. Tenemos que ir a meditar al desierto, al cero radical, a comenzar para ver de nuevo. Dice, para aclarar el asunto, dijo Hawking, escribió lo siguiente. Antes de que entendiéramos la ciencia era natural creer que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir con conoceríamos la mente de Dios es que sabríamos todo lo que Dios sabría si hubiera un Dios, pero no lo hay, soy ateo. O sea, ese Dios es tan grande, tan incomprensible, no se puede embotellar, no se puede envasar, no se puede encerrar en una cajita o en 4 palabras, en una definición humana. En ese Dios no se puede creer porque es demasiado grande. Es tan grande que todo lo envuelve. Es el mismo Dios panteísta. El panteísmo es Dios en todo, el mismo de Newton, el mismo de Einstein. Entonces él se proclama ateo porque desgraciadamente nosotros todo lo queremos medir. Somos unos grandes malvados y perversos y toda la humanidad pretende medir a un científico en su creencia en el Dios antropomórfico personal que tenemos. Y eso es lamentable, porque ese Dios que nos tiene atrapados a nosotros es falso.
No lo conocemos, ni nosotros lo conocemos, y lo hacemos para juzgar a los demás o para argumentar a nuestro favor las diabluras que andamos haciendo. Y luego nos vamos al maestro Samael. Créanme que el día 6 de agosto yo doy público testimonio de agradecimiento a la divinidad, porque queriendo entender a estos filósofos, a estos científicos, a estos físicos, queriendo entender la imperfección de mi concepción de Dios que también yo tengo y que quiero cambiar para comprenderlo mejor, para acercarme más a Él. Mi esposo leyó una lectura del Pistis Sofía, páginas de la 120 a la 122. Y entonces ahí es la respuesta. ¿Qué le falta a la ciencia actual? ¿Qué le falta a la filosofía de estos grandes científicos para encontrar la luz? Y quiero decirles que la verdad es que no les falta mucho, porque ellos han aplicado muy bien lo que les voy a demostrar a continuación. Puse una galería de todos ellos porque vale la pena. Dice, desde la página 120, Pistis Sofía narra el tormento que clama a la luz en su arrepentimiento, pues ha tenido malos pensamientos, una batalla con la mente. Buscando la luz entró a la oscuridad en el caos abajo y no pudo salir y volver, porque fue apresada por las emanaciones del obstinado, el ego y el poder rostro de león, rostro bestial. Una lectura detenida de este poder rostro de león, dice, es el reflejo de la mente justificando o argumentando razones justas, pero que son falsedades o mentiras. Fíjense que cuando nosotros nos volvemos celosos de alguna doctrina, de alguna forma de pensar, es el poder rostro de león el que nos engaña, porque nos hace creer que somos justicieros. Y entonces nosotros manipulamos a los demás y queremos influir en sus mentes negativamente. Pistis Sofía pide ayuda, pero su voz no pudo salir de las tinieblas. Y cuando miró hacia la altura, vio a los regidores de los aeones en sus números, miraban abajo y se regocijaban a costa de ella, cuando ella no había hecho mal y ellos aborrecían su casa. Fíjense que tuve que investigar qué eran los aeones, o los eones. Los eones son, en el griego, significa eternidad, tiempos en que se divide la historia de la tierra. Ningún regidor de los eones de la tierra escuchó la súplica de ayuda de Sofía. Lejos de ellos se burlaron e ignoraron su angustia. Ella reconoce que cayó por inocente, pero reconoce su pecado pensando que el poder rostro del león le pertenecía. Suplica que no le falte la luz, pues ha tenido fe en la luz desde el principio, y pide no sufrir más por falta de luz, porque por excesivo celo místico, fe ciega, ha caído en la opresión del ego. Ahí está. Los yoes buenos muchas veces nos atrapan, y esto no nos ha pasado en esta existencia, sino en todas las que hemos tenido. Y entonces los regidores de cada existencia que hemos tenido se burlan de nosotros porque no hemos despertado conciencia. Y estamos engañados por falsas ideas pietistas, místicas. Queremos volvernos religiosos cuando en realidad en el fondo somos perversos. Pero el alma pura que Dios nos da ha sido inocente desde el principio. Pistis Sofía ha permanecido fiel. Son los yoes los que nos hacen infieles. Y entonces ella clama y dice, ¿verdad? Dice que necesita ser ayudada. ¿Qué es el barbelo? Se refiere a la primera emanación de Dios en varias formas de cosmogonía gnóstica. El barbelo es a menudo descrito como un principio supremo femenino, el singular antecedente básico de la creación en su multiplicidad. Esta figura también es referida como padre-madre, sugiriendo una aparente androginia. Es el primer ser humano, el triple nombre andrógino o eón eterno. Tan prominente era su sitial entre algunos gnósticos que algunas escuelas recibieron el apelativo de Barbeliotae, adoradores de Barbelo o gnósticos de Barbelo. Realmente Barbelo es la suprema luz de todas las luces, de donde todas las almas emanamos. Es el principio original de donde nosotros procedemos, ¿verdad? Entonces ella clama y reconoce que ella está en el abismo por voluntad de la gran luz, para que desprovista de luz en oscuridad
voluntariamente reconozca la luz de la verdad. Este es el primer arrepentimiento en el capítulo 30. ¿A dónde vimos esto antes? En el inicio de la conferencia lo mencionamos. Cuando Balaam, el hijo de Beor, va al desierto, está solo. Deja de creer o de pensar en lo que sabía antes y se queda a cero radical. Entonces, Pita y Sofía dice, bueno, yo creía que tenía la luz, pero no la tengo. Entonces renuncia a la luz. Y ahí está el problema. Nosotros no mejoramos nada porque creemos tener un poco de luz y no tenemos nada. Entonces hay que renunciar a las concepciones falsas de la luz que supuestamente tenemos, porque somos oscuridad. Estamos en tinieblas. La única que tiene la luz es la esencia. Lo demás, todo está atrapado por el yo psicológico. Y entonces ella reconoce, no, si yo luz no tengo. Entonces ella se declara sin luz. Hermanos, declárense ignorantes ahorita. Declárense sin luz, sin tinieblas. Yo misma he tenido que reconocer que todo lo que escribí y dije alguna vez como enseñanza está equivocado. Todo lo que he dado es a través del yo psicológico. Yo he pedido bastante para que esta conferencia sea luz de verdad, pero no la mía, sino la del Padre que está ahí en estos escritos sagrados. Y dice Pita y Sofía, y cuando busqué a la luz, ellos me dieron tinieblas. Y cuando busqué mi poder, ellos me dieron materia. Materia, hermanos. Los científicos, los físicos, los filósofos, ellos llegaron ahí. Ahora y por tanto, oh luz de luces, barbelo, que la oscuridad y la materia que las emanaciones del obstinado o el yo me han traído, vayan ellos en acechanza y sean atrapados ahí y castigados, y que sean hechos profetar y no volver a la región de su obstinado. Ella tiene que liberar esas partes autónomas, autoconscientes en este arrepentimiento para poder liberar esas partes de su esencia y traerlas a la luz. Para ganarlo todo, hay que perderlo todo. Hay que renunciar a lo que somos. Yo he escrito libros, he escrito conferencias, he escrito diapositivas. Tengo que volverme a poner a cero para entenderlo mejor. Que permanezca en la oscuridad y no miren la luz, que miren el caos para siempre y no les sea permitido mirar hacia la altura. Caiga sobre ellos sus venganzas y que tu juicio permanezca hacia la altura. Caiga sobre ellos sus venganzas y que tu juicio permanezca en ellos. Y también ella pide que estas emanaciones no vengan hacia sus regiones, pues su Dios impío y obstinado, el cual he pensado que hizo este mal por sí mismo, sin saber que de no haber sido yo traída debajo de acuerdo con tu mandato, él no habría tenido autoridad alguna sobre mí. Todos tenemos que bajar al abismo, igual que Jesús lo hizo. Jesús descendió a los infiernos a purificar todas las partes autónomas, siendo puro como era. Todas las partes autónomas, conscientes de su ser, bajó a purificarlas por voluntad del Padre, voluntariamente. Entonces, Pita y Sofía dice, yo bajé no porque yo creí que tenía que bajar, ni porque el obstinado lo hizo, no, es voluntad del Padre. Dice, y el cual he pensado que hizo este mal por sí mismo, sin saber que de no haber sido yo traída debajo de acuerdo con tu mandato del Padre, él no habría tenido autoridad alguna sobre mí. Todo lo que nos pasa es voluntad del Padre. Pero si nosotros así lo queremos, si buscamos la verdad, los científicos han buscado a Dios a su manera, pero sin creer en el Dios del obstinado, el Dios del ego, el falso Dios impío, que engaña o ha engañado a todos nosotros y a todas las civilizaciones, y que supuestamente ha engañado a Pita y Sofía. Pero Pita y Sofía se da cuenta que está ahí
porque tenía que estar. Pero cuando tú por tu mandato me trajiste abajo, ellos me persiguieron más y sus emanaciones añadieron pena a mi humillación. Y ellos me quitaron poder de luz y cayeron contra mí oprimiéndome hasta el dolor a fin de llevarse toda la luz que había en mí. Por esto en lo cual ellos me han colocado, que no asciendan al 13º eón, la región de la justicia. Para que nosotros vayamos al 13º eón, al 13, Da'at, el árbol de la cábala mística, hacia la muerte total, debemos de renunciar a todas las falsas iluminaciones que creemos que hemos tenido, porque solo el Padre puede trabajar con nosotros, solo su voluntad, solo su divino precepto, solo su divina ley. Pero cuando nosotros la encarnamos en nosotros mismos, hermanos, qué difícil y qué tremendo. Esto es lo que le falta a los científicos y lo han reconocido, porque el hecho está en que estos seres realmente eran iluminados. Y no los veamos mal para decir que no creen en Dios, no creen en el obstinado. En eso es en lo que no creyeron, pero se acercaron mucho, porque todo buscador honesto y devoto de la ciencia verdadera tiene a fuerza que encontrarse con ese gran poder universal que redime a toda la humanidad. Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. En Efesios dice, este que bajó es el mismo que subió. Miren qué precioso, qué maravilloso, qué poderoso. Jesús baja a rescatar las partes autónomas, conscientes de su ser, a liberarlas de las maldiciones de las antiguas existencias en donde el obstinado le debe de haber lanzado los engaños y los aeones de los regidores de la existencia se deben de haber burlado. Los judíos se burlaron de él, pero porque no lo entendían. En el capítulo 39 de Pistisofía dice, destruidos los elementos subjetivos, estas son palabras de nuestro Samael, destruidos los elementos subjetivos de las percepciones, viva personificación de nuestros errores, deviene maravillosa la percepción integral unitotal, plena, iluminada de lo real. Emanaciones materiales del poder rostro de león o rostro de bestia y del ego son precisamente no solamente la variedad de elementos psíquicos indeseables, sino también además la personalidad. Ahí la tiene. La personalidad que nos engaña y nos dice, tú eres un justiciero, tú eres un amante de Dios, tú eres el que todo lo sabe, el que todo lo puede, no estás equivocado, tú sigue adelante, no mueras en los yoes, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la personalidad también debe ser reducida a polvareda cósmica aniquilada. La personalidad nunca es homogénea, tiene muchos trasfondos heterogéneos subjetivos. La personalidad es múltiple. En la personalidad está depositado el karma. La personalidad es mercurio seco y azufre arsenicado, o venenoso. Esto lo saben los trabajadores de la gran obra. O sea que la tiene, hermanos. Hay que trabajar. La personalidad interfiere entre el cuerpo y el ser. La personalidad sirve de obstáculo para la iluminación. Destruida la personalidad y el ego, toda interferencia subjetiva concluirá y el ser resucitará dentro de nosotros para expresarse en toda su plenitud. El ser resucitado se expresa con sabiduría, amor y poder. Luego les pongo aquí el cuarto arrepentimiento de Pistisofía. Oh luz en quien yo he confiado, presta oído a mi arrepentimiento y deja que mi voz llegue a tu morada. No vuelvas tu imagen luz de mí, sino atiéndeme si ellos me abruman y sálvame prontamente en el momento en que yo te llamo. Pues mis días se desvanecen como un suspiro y me convierto en materia. Ellos me han quitado mi luz y mi poder se ha extinguido. He olvidado mi misterio que ya no consumaré. Debido a la voz del miedo y al poder del obstinado, mi poder se ha desvanecido. Me he vuelto como un demonio aparte que mora en la materia y que carece de luz. Y me he vuelto como un falso espíritu que está en un cuerpo material y que carece de luz y poder. Esta es la situación de la humanidad, hermanos. La situación de todos nosotros. Y me he vuelto como un decano que está solitario en el aire. Las emanaciones de obstinado me han oprimido
y mi par se ha dicho a sí mismo. En vez de la luz que había en ella, ellos la han venado de caos. He devorado lo dulce de mi propia materia y la angustia de las lágrimas de la materia en mis ojos, para que aquellos que me opriman no pueden quitarme el resto. Todo esto ha caído sobre mí, oh luz, por tu mandato, y es por tu mandato que estoy aquí. Tu mandato me ha traído abajo y estoy en descenso como un poder del caos, y mi poder está paralizado en mí. Pero tú, oh Señor, eres luz eterna, y visitas a aquellos que están oprimidos para siempre. Ahora y por tanto, oh luz, surge y busque mi poder y el alma que está en mí. Tu mandato está cumplido, el que tú decretaste para mí en mis aflicciones. Mi momento ha llegado, aquel en el que tú habrías de buscar mi poder y mi alma, y este es el momento decretado por ti para buscarme. Pues tus redentores han buscado el poder que está en mi alma, porque el número está completo, y a fin de que también su materia sea salvada. El alma debe de clamar con humildad, despojándose de todo. Ya lo dije varias veces. Para ganarlo todo, hay que perderlo todo. Hay que dejar de ser lo que somos. Hay que renunciar al yo psicológico. Si seguimos creyéndonos expertos, indispensables, únicos, poderosos, iluminados, que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que todo lo hemos comprendido, no vamos a avanzar. El alma debe de clamar desde el abismo. Y entonces en ese momento todos los regidores de los aeones materiales sentirán temor de tu luz, y todas las emanaciones del 13º eón material sentirán temor del misterio de tu luz, de manera que los otros puedan lograr la purificación de su luz. Pues el Señor buscará el poder de tu alma. Él ha revelado su misterio, para que pueda observar el arrepentimiento de aquellos que están en las regiones inferiores, y Él no ha ignorado su arrepentimiento. Este es, pues, ese misterio que ha llegado a ser tipo con respecto a la raza que habrá de nacer. La raza que habrá de nacer cantará alabanzas a la altura, pues la luz ha visto hacia abajo desde la altura de su luz. Mirará hacia abajo a la materia total para oír el suspiro de aquellos que están en cadenas, para liberar el poder de las almas cuyo poder está atado, de manera que pueda poner su nombre en el alma y su misterio en el corazón. La raza humana será redimida solamente si llega a estas alturas, solamente si llega a estas llanuras, digámoslo así, que vaya a gestarse de nuevo al abismo, a la muerte total y radical. Renunciar, aun si tenemos miedo, a todo lo que hemos sido, arrepentirnos de todas las diabluras que hemos cometido. Lo bonito es que muchos de nosotros recordamos lo malo que hemos hecho, pero no nos recordamos de las cosas que supuestamente son buenas y también son malas en el fondo. Y las hemos justificado y argumentado a nuestro favor. Hemos adorado a un falso Dios, el falso Dios que nos tiene engañados. Conclusiones. El alma se redime en los mundos abismos donde es conducida por la voluntad de la gran luz. Las potencias se mofan del engaño al cual ha estado sometida la esencia durante muchos siglos. El ego obstinado nos hace creer que estamos en el abismo por su voluntad para despojarnos de la luz. El alma debe reconocer esa nueva clase de engaño y comprender que debe despojarse de la luz misma, para que en las tinieblas, el momento máximo de prueba, o el desierto, como en la anécdota de Baal Peor, nos instruya para reconocer a la verdadera luz y clamar por ella. El poder rostro de león y el obstinado nos engañan, ambos manipulan la mente y nos hacen creer que hemos sido celosos, guardianes de la voluntad del Padre, y que injustamente recibimos un castigo, cuando la realidad es que para comprenderlo todo hay que atrevernos a perder todo, renunciar a la luz misma para que la luz venga y nos libre. Bien, hermanos, doy gracias al maestro Samael Aún Weor por esta preciosa luz, porque sin esta luz que estamos recibiendo en estos momentos, no hubiéramos entendido tantas cosas. Ahora necesitamos profundizar
nuestro trabajo psicológico, morir a la soberbia y al orgullo de pensar que somos dioses, reconocer que somos caídos, dormidos de conciencia, ignorantes es lo peor, porque aún dicen los científicos que acabamos de leer, aún con toda la ciencia, no dejamos de tener ignorancia total y radical. Y la primera gran ignorancia es sobre nosotros mismos. Muy bien, hermanos. De esta manera, pues, damos fin a la conferencia de esta mañana. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo la disfruté. Si no me entendieron, pues les pido disculpas. Sé que quizás son cosas muy profundas. La experiencia personal mía ha sido bien interesante. Humildemente doy gracias a Dios, pues, porque por lo menos a mí me ha parecido extraordinario. Ya no importa, hermanos, cuán imperfectos somos. Lo verdadero en nosotros es la lucha que tenemos que hacer para llegar a esos niveles de conciencia. No lo alcanzo a percibir todo porque, perdonen, pero no es... no sería justo que yo les diga cuánto aprendí, sino más bien la delicia que se siente comprender tantas cosas preciosas que nos ofrece la ciencia, la filosofía, el arte, la religión, porque aquí había de todo un poco. Se siente como que uno se ha comido un pan sabroso. Muy bien, estoy dispuesta a responder sus preguntas. Si hubiese alguna duda, con todo gusto hagan las preguntas y vamos a contestar dentro de lo que podamos. Ya tenemos las 11:21, pero no importa si nos tardamos un par de minutos más, si hay preguntas, con todo gusto. Logramos